la última vez, ¿ok? Entonces vamos a colocar por acá continuación. Y vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Vamos a suponer que hay un problema que a mí me dice encontrar una ecuación de la recta tangente a la hipérbola y igual a 3 dividido por x en el punto 3,1. Uno escribe por acá solución. Y procedemos a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Bueno, en primer lugar nosotros vamos a calcular la pendiente. Entonces, primero, calculamos la pendiente de la recta. Nosotros vimos en la clase anterior que para poder calcular la pendiente, nosotros decíamos que m, que era la pendiente, iba a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en 3 más h menos la función evaluada en 3 y todo esto dividido entre h. Resulta que la función es esta. Entonces yo tengo que sustituir en esta función donde está la x, 3 más h. Yo vuelvo a escribir igual, vuelvo a escribir el límite, vuelvo a decir h tiende a 0 y digo 3 partido entre x, pero x es 3 más h. Menos, porque aquí dice menos. Esta línea de fracción es esta que está aquí. Aquí está el h y aquí tengo que colocar la función evaluada en 3, porque es lo que dice aquí. Entonces esto es 3 partido en 3. Continúo en la parte de abajo. Yo puedo simplificar este 3 con este 3. Y lo que me va quedando aquí es el límite. Cuando h tiende a 0, vuelvo a escribir mi línea de fracción, esta grande, que es esta. Aquí me queda 3 sobre 3 más h, y yo le resto 1, que fue lo que me quedó aquí, todo dividido por h. Seguimos sacando las cuentas del límite, cuando h tiende a 0. Pero resulta que este término que está acá va a multiplicar a este para resolver esta expresión. De tal manera que aquí me queda 3 menos 1, que va a multiplicar a 3 más h. Y todo esto dividido entre 3 más h. Pero todo esto dividido, porque esta línea de fracción es esta, dividida por h. Así que me queda que la pendiente va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Vuelvo a escribir mi línea de fracción grande. Esta que está aquí es esta. En la parte de arriba sabemos que hay una fracción donde el denominador es 3 más h. Y aquí es h, que es el que tengo aquí. Aquí me queda 3. 1 por 3 es menos 3. Menos por más es menos. Y 1 por h me queda menos h.
Aquí podemos simplificar este 3 con este 3. Y lo que me va quedando acá es el límite. Cuando h tiende a 0, nuevamente línea de fracción, h, nuevamente línea de fracción, 3 más h, y arriba lo que me está quedando a mí es menos h. Si yo escribo aquí 1 y yo digo voy a multiplicar este extremo por este, y al multiplicar ahora este extremo por este, el resultado que yo obtengo ahora es que la pendiente, que es m, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de menos h que multiplica al 1. Y abajo me queda h, este que está aquí, que multiplica a 3 más h. Por supuesto que yo puedo simplificar este h con este h, y lo que me está quedando acá es el límite cuando h tiende a 0 de arriba me quedó menos 1 y en la parte de abajo me quedó 3 más h. Pero si h tiende a 0, la constante menos 1 me da arriba. Aquí me da 3 y aquí me da 0. ¿Qué indica esto? Que m va a ser igual a menos 1 dividido por 3. ¿Qué va a representar esto para nosotros? La pendiente de la recta tangente. Ya cuando tengo la pendiente de la recta, entonces yo uso la ecuación y menos y sub 0 es igual a m que multiplica a x menos x sub 0. Y esta fórmula es la que nosotros dijimos ayer que se llamaba la fórmula punto pendiente de la recta. Ustedes dirán, profesor, ¿y quién es x sub 0, y sub 0? Ese es el punto que a mí me dan en un principio, que si ustedes ven aquí, vale 3,1. Es decir, 3 para la x y 1 para la y. Estos valores son los que yo tengo que sustituir aquí. Así que me queda que y menos y sub 0, que es 1, es igual a m, pero m yo lo hallé aquí, menos 1 sobre 3. Y eso multiplica a x menos x sub 0, pero x sub 0 vale 3. Si ustedes ven acá, yo aquí puedo decir y menos 1 igual. Menos 1/3 por x me queda menos 1/3 de x. Menos por menos me queda más. Y 1/3 por 3 es 3 entre 3 y eso es 1. Ahora, este 1 que está acá yo lo puedo pasar para este extremo. Y me queda que y es igual a menos 1 sobre 3x. Y si este pasa positivo me queda más 2. ¿Qué va a representar esto para mí aquí? La ecuación de la recta tangente. Y por supuesto que eso tiene una interpretación. Vamos a hacer la interpretación. Vamos a graficar la recta, vamos a graficar el punto y vamos a graficar la hipérbola. Lo primero que hacemos nosotros es graficar la hipérbola, que se llama y, que es igual a 3 dividido por x. Y aquí tengo la hipérbola, esta que está acá. Vamos a ponerla un poco más gruesa para que se pueda distinguir, la que está en verde. Vamos a colocar ahora el punto. El punto que me están dando a mí es el punto 3,1. Si ustedes ven, lo veo acá. Yo le voy a decir en propiedades que simplemente me dé el valor para que ustedes vean que el punto está aquí. Lo voy a aumentar un poco para que se vea un poco más grande. Y aquí tengo el punto, miren, el punto 3,1. Ese punto que está allí es el que tengo acá.
Y ahora lo que tengo que trazar es la recta que nosotros construimos. Y resulta que la recta que nosotros construimos fue la recta y igual a menos 1 sobre 3x más 2. Entonces yo digo acá, y igual a menos 1 dividido por 3 multiplicado aquí por x, y yo le sumaba 2. Y si ustedes ven, esta es la recta. Le voy a colocar otro color para que se pueda visualizar. Vamos a colocarle, por ejemplo, este color, no más oscuro, este, con un estilo un poco más grueso. Y si ustedes pueden ver aquí, esta recta que está acá es la recta tangente. Esta curva que está acá es la curva y igual a x sobre 3, que es la hipérbola. Y este es el punto de tangencia. Entonces uno puede escoger esto y tener como una especie de referencial geométrico por si lo pide un problema. En esta parte lo único que tienen que hacer ustedes es practicar cada uno de los ejemplos que se está viendo. Por ejemplo, de esto hay aplicaciones. Por ejemplo, en la física, si yo quiero calcular la velocidad promedio de una partícula, la velocidad promedio en un punto A va a ser igual al límite de la función evaluada en A más H menos la función evaluada en A, todo dividido por H. Entonces, con esa misma fórmula nosotros podemos calcular aplicaciones que tengan que ver con la parte de la física. Esto era solo para mencionar. Vamos con una definición. Esta definición dice lo siguiente. La derivada de una función f en un número que nosotros decimos x igual a, denotada o escrita como f' en A, le colocamos un pequeño apóstrofe arriba, es dos puntos, f' evaluada en A, y que no es nada más que el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en A más h menos la función evaluada en A y todo dividido por h. Esto que está acá es lo que nosotros vamos a conocer como la derivada de una función en un número x igual a A y se pronuncia f' de A. Se escribe f' de A. Por supuesto que si nosotros consideramos de que x es igual a A más h, eso implica de que h es igual a x menos a. Si eso es cierto en esta estructura de que x es igual a más h y al despejar h me queda que es x menos a, esto yo lo puedo sustituir aquí. Así que la expresión de arriba, que es f' de a, que es la derivada de la función en el número a, también se puede escribir como el límite cuando x tiende a
de la función evaluada en X menos la función evaluada en A, todo dividido entre X menos A. Y esto que estoy encerrando yo aquí en azul es equivalente a lo que está encerrado en azul en la parte de arriba. Todo va a depender de la forma en la cual ustedes quieren encontrar una derivada. Recuerden que esto significa la derivada de la función en un punto A. ¿Cómo se pronuncia? F'. Voy a tomar otra hoja para hacer un ejemplo. En este ejemplo vamos a suponer que a mí me dicen encontrar la derivada de la función, dos puntos, f de x igual a x al cuadrado menos 8x más 9 en el número x igual a A. Entonces aquí nosotros podemos ver que me están dando una función que es un polinomio, que me están dando un número que es x igual a. Aquí pudo haber sido 5, 0, menos 1, lo que sea. Pero nosotros tenemos que encontrar la derivada. Colocamos solución y nosotros decimos entonces en este ejemplo que f' evaluada en A es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más a menos la función evaluada en a, todo dividido entre h. Esto que está acá es la fórmula que está aquí en celeste arriba. Se puede hacer esta también, pero vamos a hacer la primera. Voy a escribirlo por acá para que me alcance el espacio. Quiere decir que f' de A va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 y voy a escribir una línea de fracción lo suficientemente grande para escribir todos los términos que necesito. Resulta que la función es x cuadrado menos 8x más 9. Quiere decir que donde está la x voy a sustituir x más a. Entonces yo digo aquí x más a elevado al cuadrado. ¿Cierto? Perdón, no, h. Oh, aquí es a más h. A más h. O h más a. Entonces aquí hay que arreglarlo. Y decimos entonces que aquí esto es a más h o h más a al cuadrado. Menos 8 que multiplica a x, pero x es a más h. Y después dice más 9, y yo le sumo 9. Pero a toda esta expresión yo le tengo que restar la función evaluada en el número x igual a a. Es decir, que yo vuelvo a abrir un corchete y digo a elevado a la 2. Menos 8 que multiplica x, pero x es a. Más 9, cierro, y todo dividido por h. F' de A va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, pasamos una línea de fracción y hacemos el desarrollo. Esto que está acá es un desarrollo polinomial, un producto notable, que sería cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Cuando yo multiplico, este 8 multiplica el A y este 8 multiplica a la H. Así que me queda menos 8A menos 8H.
más 9. Quito los paréntesis y me queda menos a cuadrado. Menos por menos me queda más 8a. Y menos por más me queda menos 9. Todo dividido por h. En esta inspección hay que simplificar. Puedo simplificar este a cuadrado con este. Puedo simplificar este 9 con este. Puedo simplificar este 8a con este 8a. Y lo que me está resultando al final de f' de a, que es la derivada, es el límite cuando h tiende a 0. Vuelvo a escribir una línea de fracción ahora, uno más pequeña, y aquí tengo 2a por h más h al cuadrado. No me quedan más términos para ver. Así, menos 8h, que es este que está aquí. Y todo dividido por h. Vamos a recortar un poquito esto. Ahora, si nosotros vemos acá, yo puedo simplificar todo por h. Quiere decir que f' de a va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Es como si sacara factor común y simplificara por h. ¿Qué me queda arriba? 2a. ¿Qué me queda arriba? H. ¿Y qué me queda arriba? 8. Y cuando yo digo que h tiende a 0, este valor 2a se comporta como constante. Me queda 2a. Este valor de h vale 0. Me queda más 0. Y este valor de 8 se comporta como constante y me queda menos 8. Quiere decir que f' evaluada en a, que es la derivada de la función, es 2a menos 8. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Y esto que está acá representa para nosotros la derivada de la función en el número a. ¿Ok? En el número a. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora a mí me dicen encontrar la ecuación de la recta tangente a igual a x al cuadrado menos 8x más 9. Si nosotros vemos esta función que está aquí, igual a x cuadrado menos 8x más 9, es la misma que yo tengo aquí. Es decir, que nosotros ya conocemos la derivada. Pero lo vamos a hacer en el punto que tiene coordenadas 3, menos 6. Entonces uno dice, bueno, profesor, vamos a colocar solución. Resulta que f' evaluada en a es la pendiente. Y la pendiente nos dio a nosotros como resultado 2a menos 8. Pero si nosotros observamos este punto, este valor es el x que yo tengo que sustituir aquí, porque es el x igual a x igual a 3. Entonces, si yo sustituyo ese valor aquí, me va a quedar que m es igual 2 que multiplica 3 menos 8, eso es 6 menos 8, m igual a menos 2. Ya tengo la pendiente. ¿Qué indica esto? Que si yo utilizo y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, eso implica que y menos y sub 0, pero y sub 0 es este que está aquí, que es la segunda coordenada. Entonces lo escribo entre paréntesis como menos 6. Y eso es igual a la pendiente que me dio aquí, que vale menos 2,
y que multiplica a x menos x sub 0, que vale 3. Y la coloco aquí. Si sacamos las cuentas, me queda que y menos por menos me queda más, es 6, es igual a menos 2x, menos por menos es más, me queda 3. Este número 6 lo paso acá negativo y me queda que y es igual a menos 2x más 3 menos 6. Quiere decir que y es igual a menos 2x menos 3. ¿Y qué va a representar esto para nosotros? Perdón, aquí no multipliqué. Ya. 2 por 3 aquí me queda que esto es 6. Disculpen ustedes. Entonces aquí es 6. Entonces aquí esto es 6. Estos dos se anulan y me queda esto. ¿Qué representa esto? La recta tangente. Entonces vamos a graficarlo para que se den cuenta. Nos vamos aquí. Vamos a quitar esto. Y vamos a quitar esto. Y vamos a quitar esto. Voy a colocar el punto. Abro un paréntesis y digo de una vez 3, menos 6. Ya tengo el punto. Si yo voy a ver el punto, aquí está, mírenlo. Yo le voy a decir al punto que me dé su valor. Para que lo veamos. Aquí está, este es el punto. Por ahí va a pasar la recta tangente. Ah, pero la recta tangente me dio igual a 2x con el 2 negativo. Entonces yo puedo escribir aquí y igual a menos 2x. Y fíjense que la recta pasa por el punto. ¿Qué es lo único que me falta? Poner la función. Entonces, si yo voy a escribir la función, la escribo acá y digo y igual a x al cuadrado menos 8x y le sumaba 9. Y si ustedes ven acá, esta es la parábola que tengo yo aquí. Esta es la recta que tengo yo aquí. Y este es el punto de tangencia. Entonces aquí nosotros podemos hacer un breve recorte y lo colocamos acá como una especie de referencial geométrico. ¿Ok? Hay otra temática importante en esta parte, pero voy a pasar unas rayitas acá para diferenciar, que se denominan las razones de cambio. Y esto es importantísimo también en esta parte de las derivadas. Por ejemplo, cuando yo digo delta x igual a x2 menos x1, geométricamente esto que está acá es un incremento. Para que uno lo entienda, es como si yo estuviera en el eje X y yo digo, aquí yo tengo el 0, aquí yo tengo x1 y aquí yo tengo, por ejemplo, a x2. Resulta que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es x2, pero la distancia que hay de aquí hasta aquí es x1. ¿Qué indica esto? Que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es delta x. Eso es lo que nosotros llamamos un incremento. ¿Ok? Aquí está la forma algebraica y aquí está la forma geométrica. Si yo ahora hago lo mismo y voy a traspolar esto para el eje Y, en el eje Y yo puedo decir que el delta Y va a ser igual a f evaluado en x2, que sería menos f evaluado en x1, que sería este.
Si uno lo va a ver en el eje Y, esto que está acá, es como si yo les dijera a ustedes que yo estoy en el eje y que aquí, por ejemplo, aquí está el 0. Aquí yo tengo f de x1 y aquí yo tengo f de x2. Sabemos que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es f de x2, que la distancia que hay de aquí hasta aquí es f de x1, pero la distancia que hay de aquí hasta aquí es delta y. ¿Qué indica esto, jóvenes? Que el cociente de delta y sobre delta x es lo que nosotros vamos a llamar razón de cambio promedio de y respecto de x. Y tiene una fórmula porque el delta y sobre el delta x va a ser igual. ¿Qué fue lo que escribimos nosotros aquí? F de x2 menos f de x1. ¿Y qué fue lo que escribimos nosotros aquí? X2 menos x1. Y esto es una razón de cambio. ¿Ok? Ahora, a esta parte que está acá, yo le puedo conseguir lo que se llama la razón de cambio, que se denomina en física instantáneo. ¿Ok? Instantáneo. Y se escribe como el límite cuando delta x, el que está abajo, se hace muy chiquitito de delta y sobre delta x, que es lo mismo que el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x2, f de x1, todo partido entre x2 menos x1. Y esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de razón de cambio instantáneo. ¿Qué indica esto? De que f' evaluado en A es la razón de cambio instantáneo de la función igual a f de x respecto de la variable x, cuando x es igual a A. Entonces, ¿quién es f' de A? La razón de cambio instantáneo. ¿De quién? De la función y igual a f de x respecto de la variable x. ¿Cuándo? Cuando x es precisamente el número x igual a. De eso hay muchos ejercicios que después nosotros vamos a tratar de visualizar. ¿Ok? Sin embargo, le voy a dejar acá ejercicios de una página del texto para que ustedes lo resuelvan. ¿Ok? Ustedes se van a ubicar en la página 150 del libro de Stewart, en el capítulo 2.7, y quiero que cuando ustedes tengan entonces, vamos a decirlo así, eh, tiempo suficiente para abordar estos ejemplos, me hagan del ejercicio número 1 hasta el número 12. Por supuesto que hay más ejercicios, pero con esos que están allá, que estoy colocando ahí, yo voy a trabajar. Ya cuando nosotros vemos esto, tenemos que entrar ahora de lleno a lo que nosotros vamos a denominar como la derivada
como una función. Y esto lo voy a subrayar. Para mí, esta es la parte más esencial. ¿Ok? ¿Cómo se describe la derivada como una función? De la siguiente manera. Que si yo tengo una función y igual a f de x y yo quiero hallar la derivada de esa función, f' evaluada en x, ya no en a, en x, porque ahora va a ser una función, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x, todo dividido por h. Y esto es lo que nosotros vamos a conocer como la derivada como una función. Para poder abordar esto vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo les digo a ustedes, si yo tengo la función f de x igual a x elevado a la 3 menos x, encontrar una fórmula para f' de x e ilustrar su gráfica. Entonces uno dice, bueno, yo voy a escribir por acá solución y procedo a resolver. Fíjense acá, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 y lo vamos a hacer de una vez. Como la función dice que donde está la x tengo que escribir x más h, entonces yo digo aquí x más h elevado a la 3 menos x, pero x es x más h. A todo esto yo le voy a restar, según la fórmula, la función evaluada en x. Pero la función evaluada en x yo la tengo aquí, que es esta. Es decir, que aquí yo vuelvo a abrir un corchete y digo x a la 3 menos x y yo lo cierro. Divido todo esto por h y procedo a desarrollar. Quiere decir que f' de x, que es la forma de la función derivada, es el límite cuando h tiende a 0 y voy a hacer el desarrollo. Si yo voy a hacer este desarrollo cúbico, esto es, primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo a la 1, más 3 veces el primero a la 1 por el segundo al cuadrado, más el cubo del último, que es h, menos x, perdón, aquí sí, menos x, menos h. Cuando yo quito acá me queda menos x a la 3 y menos por este menos me queda más, todo dividido por h. Al igual que en el ejercicio anterior, tenemos que verificar en el numerador qué puedo simplificar. Puedo simplificar este término, puedo simplificar este término, puedo simplificar este término, puedo simplificar este término. Indudablemente que ya no puedo simplificar más. Quiere decir que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Pasamos una línea de fracción y vamos a escribir lo que me queda. Pero si nosotros observamos aquí hay h cuadrado, aquí hay h cubo y aquí hay h. Quiere decir que voy a escribir de una vez h factor común que va a multiplicar a 3x cuadrado más 3xh más h al cuadrado menos 1 todo partido en h. Este h es el que está aquí. Y aquí vuelvo a simplificar.
Quiere decir que f' de x, que es la función que nosotros estamos buscando, es el límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado más 3x por h más h al cuadrado menos 1. Y si yo le aplico el límite a esto no tiene nada que ver con h, se comporta como constante. Entonces me queda 3x al cuadrado más aquí 3x que multiplica a 0. Aquí 0 al cuadrado y aquí menos 1. ¿Qué indica esto? Que f' de x va a ser igual 3x al cuadrado más 3x menos 1. Vamos a ver si no nos hemos equivocado en ningún término. Ah, no, este se anuló porque 3x por 0 es 0. Entonces lo único que me queda aquí es 3x al cuadrado menos 1. Y aquí tengo la derivada de una función como una función. ¿Por qué como una función? Porque depende de x. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tanto la gráfica de la derivada como la gráfica de la función. Entonces yo vengo y digo, vamos a que trabajemos con algo nuevo y vamos a trabajar aquí. Cuando estoy aquí, yo voy a incluir primero a la función. La función sabemos que es x elevado a la 3 y se le resta x. Esta es la función. Esta es la función. Ahora yo tengo que meter allí la derivada. Y la derivada que nos dio nosotros fue 3x al cuadrado y yo le resto 1. Y aquí la cargo. La que es azul, la que es la parábola. Yo me la llevo y aquí tengo la derivada. Entonces podemos colocar, fíjense que la que está en rojo es la función y la que está en azul es la derivada. Y fíjense que no son para nada parecidas. Son dos cosas diferentes. Me la voy a llevar para acá. Vamos a tomar una hoja y la vamos a poner aquí. Entonces vamos a remarcar. Esta es la función y esta es la derivada. Como siempre, les pregunto, ¿está claro lo que estamos viendo? Cristóbal respondió. Muy bien, Cristóbal. ¿Quién más? Cristian también. Perfecto. Jason también. Eso es. Bueno, vamos a continuar entonces, jóvenes. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y los programas que nosotros hemos trabajado nos sirven a nosotros para calcular esas derivadas? Claro que sí, pero ya se lo voy a explicar más tarde. Vamos a suponer que yo les digo aquí, vamos a ver las notaciones. Cuando hablo de notaciones, me estoy refiriendo a la forma de poder ver cómo se escriben las derivadas. Recuerden que nosotros tenemos una función y que es igual a f en la variable x. Esta es la función. Pero si nosotros vamos a hallar la derivada, ya saben que la derivada es f' de x. Y eso se puede escribir como y' también. Y eso se puede escribir como la derivada de y respecto de x. Y eso también se puede escribir como la derivada de la función evaluada en x respecto de x. Hay más notaciones,
pero con las que tenemos aquí es más que suficiente. ¿Ok? Vamos con una definición que tiene que ver con las notaciones. Esa definición dice lo siguiente. Si la función f es derivable en x igual a, es decir, en este número, no, perdón, si f es derivable en x, sí, si f es derivable en x igual a, es porque f' evaluada en a existe. Es decir, que si yo tengo una función y yo la derivo y la evalúo en a y la derivada me da un valor, es porque esta función que está acá se le llama derivable. Hay algunos libros que también la llaman diferenciable. Ahora, esto ocurre en un número. También puede ocurrir en un intervalo. Entonces, será derivable. Y ustedes dicen ¿quién? F en un intervalo abierto A, B. O también puede ser A, infinito positivo. O también puede ser menos infinito, A. O también puede ser menos infinito, infinito, pero tiene que trabajar con un intervalo de tipo abierto si es derivable en todos los puntos, los números del intervalo. ¿Ok? Hay a veces que uno dice, quiere decir que es en el dominio. Más o menos así. De aquí se desprende un teorema. Este teorema lo que dice, jóvenes, es que si yo tengo una función f y esa función f es derivable en x igual a, que es un número, entonces f es continua en x igual a. No olviden esto. Si la función es derivable, es continua. Al revés, no siempre. Pero siempre que sea derivable, es continua. ¿Dónde? En el punto o el número x igual a. ¿Ok? Y esas son formas de conseguir la diferenciabilidad de una función. Ahora yo voy a hacer unos grafiquitos acá. Vamos a suponer que yo tengo aquí el eje Y y tengo por acá el eje X. Y lo voy a marcar aquí y lo voy a marcar aquí. Este es el eje X y este es el eje Y. Como yo necesito tres partes de él más o menos parecidas, lo voy a seleccionar. Voy a poner otro aquí. Vamos a poner otro aquí. Bueno, aquí me quedó muy pegadito, pero no importa. Ustedes dirán, profesor, gráficamente, ¿cómo sería eso de la diferenciabilidad? Por ejemplo, fíjense esta función que estoy haciendo yo aquí. Si ustedes ven esa función, yo puedo proyectar ese piquito aquí abajo.
Y eso me da un número. Ahora, yo puedo tener una función que haga esto, miren, que vaya para acá, que aquí tenga un salto, pero que aquí sea continua y que la función siga así. Pero también puedo tener una función que haga esto. Entonces yo digo, quiere decir que aquí, cuando yo proyecto, me da un valor aquí. Y aquí, cuando yo proyecto, me da un valor aquí. Y ustedes dicen, ¿y qué valores son los que están definidos allí, profesor? Aquí, x igual a aquí, x igual a y aquí, x igual a. En todos estos casos, f no es derivable. ¿Ok? Cuando se presentan picos de esta manera, cuando hay saltos de esta manera y cuando aquí hay esta vertical. En este caso, la función no es derivable. Ahora, nosotros vamos a trabajar con lo que son las derivadas de orden superior. Fíjense que todavía yo no les he dado fórmula, que hemos estado trabajando todo utilizando la definición de límite. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una función y que es igual a f de x, y yo la derivo, quiere decir que y' es igual a f' de x. Pero este f' de x, recuerden que también se puede escribir como la derivada de y respecto de x. Ahora, esta función que está aquí, yo la puedo volver a derivar. Y ustedes dicen, ¿y cómo lo hacemos? Voy a derivar respecto de x a la derivada de y respecto de x. Así. Voy a derivar respecto de x a esta derivada que es la que estoy aquí. Entonces ustedes dicen, ¿y cómo se escribe el resultado? Pongan mucha atención. Esta derivada de esta derivada, ustedes dicen derivada de orden 2, de la variable y. Como aquí está x y aquí está x, entonces ustedes dicen respecto de x dos veces. Entonces, esto va a ser para nosotros el orden y esto va a ser para nosotros el número de veces. Por supuesto que la derivada de orden 2 de y respecto de x dos veces es lo mismo que escribir y segunda. Y es lo mismo que escribir f segunda de la variable x. Esto es equivalente. Y así es como nosotros conseguimos las derivadas por definición. ¿Ok? Los ejercicios de esta parte, ustedes los van a conseguir en la página 162 del libro de Stewart. En el capítulo 2.8. Y yo quiero que de esos ejercicios que están allí, ustedes hagan, ya les voy a decir, desde el 1 hasta el 12. Y luego, desde el 21 hasta el 31. Sí, suficiente con esos que están allí. ¿Ok? Preguntas al respecto. ¿Estamos claros acá? ¿Mm?
Ok, perfecto. Ya están. Ok, muy bien. Bueno, vamos ahora a lo que representa. Voy a tomar una hojita nueva. Lo que representan las reglas de derivación. Y ustedes dirán, profesor, ¿y qué es lo que hemos visto hasta ahora? Las derivadas por definición. Pero nosotros vamos a ver unas reglas. ¿Ok? Esas reglas de derivación aparecen normalmente al final de cualquier libro, pero nosotros las vamos a ir describiendo una por una. La primera que nosotros vamos a ver es la derivada, disculpen el color, de una constante. Cada vez que nosotros tengamos la derivada respecto de x de c, eso es igual a 0. C, dos puntos, es una constante. Si nosotros derivamos, es decir, la derivada de x respecto de x siempre nos va a dar a nosotros como resultado 1. Vamos a ir encerrando esto que está acá. Cada vez que tengamos la derivada de una constante es 0. Y cada vez que nosotros derivemos a la variable x respecto de x, eso es 1. Recuerden que esto es equivalente a decir que si yo tengo x y yo lo derivo, eso me da 1, el apóstrofo. No voy a hacer las demostraciones de esto. Hay otra derivada que se llama la derivada de la potencia. Esa derivada de la potencia lo que dice es que cuando yo derivo una variable que está elevado a la n respecto de la variable x, eso siempre se escribe n por x a la n-1. Y esto es como quien dice, perdón. Y esto es como quien dice para nosotros la fórmula. Entonces ustedes dirán, ¿y eso cómo es, profesor? Claro, porque si yo, por ejemplo, tengo que y es igual a x al cuadrado, y' va a ser igual a tomar a x al cuadrado y derivarlo. Pero según esta fórmula, eso es 2 por x a la 2 menos 1 y eso es 2x. Y esta es la derivada. Si yo, por ejemplo, tengo y es igual a x elevado a la 10 y yo quiero derivarlo, la derivada de y respecto de x va a ser lo mismo que la derivada respecto de x a la 10. Estas dos formas son equivalentes. Así que cuando yo aplico aquí me queda 10 que multiplica a la 10 menos 1. ¿Qué quiere decir? Que y' es igual a 10x elevado a la 9. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y los programas que nosotros tenemos dan estas derivadas? Claro, yo voy a quitar todo esto y voy a escribir aquí la última función que vimos, esta. 10x a la 10. Entonces yo voy a escribir aquí x elevado a la 10. Olvídense de la gráfica, aquí. Y yo ahora voy a hallar la derivada. Hay dos formas de hacerlo. Puedo escribir la derivada y donde está el cintillo celeste digo función. Y donde dice función escribo f. Me pongo afuera y si ustedes ven me da 10x a la 9. Entonces esa es una forma de nosotros poder utilizar GeoGebra para hacer los cálculos, las verificaciones específicas. Fíjense que aquí me da 10x a la 9 y aquí tengo 10x a la 9. Si nosotros los vamos a hacer aquí, en Wx máxima, que es un poco más avanzado, ustedes se van a análisis y dicen diferencial, y donde está ahí la expresión, ustedes tienen que escribir x que está elevado a la 10. Fíjense que aquí tienen el número de veces que lo van a derivar.
Pero como nomás que lo quieren uno, ustedes le dicen aceptar. Y aquí está la derivada, mírenla, que es la que yo tengo acá. Fíjense que aquí está la otra forma, que es la derivada de x a la 10 respecto de x. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe los apóstrofes, recuerden que cuando uno escribe los apóstrofes lo que me da es la función. Pero cuando uno le quita este apóstrofe, lo que hace es que lo evalúa. Y aquí ustedes tienen la forma mucho más elaborada de poder conseguir las derivadas. Y si ustedes pueden ver aquí, tanto en este resultado como en este resultado, me dio el mismo resultado. Y son dos formas de verlo de esa manera. Vamos a tomar una hojita más y vamos a colocar aquí regla del múltiplo constante. Y esta es otra forma de derivar. Si yo derivo respecto de x a una constante que multiplica a una función, es como si esta constante yo la escribiera afuera y me quedara aquí la constante que multiplica a la derivada de la función f de x respecto de x. Y esta regla del múltiplo constante se utiliza mucho en los ejemplos. Vamos a hacer uno para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Ok? Vamos a suponer que yo quiero hallar la derivada de 3x a la 4 respecto de x. Si nosotros vemos esto por comparación, este c es este 3 y esta f es x a la 4. Quiere decir que yo escribo 3 y voy a derivar respecto de x a x a la 4. Pero si yo voy a derivar este que es x a la 4, le aplico la regla de la potencia. ¿Y qué me queda? 3 que multiplica a 4 por x a la 4 menos 1, que es 3. Es decir, que la respuesta es 12x al cubo. Indudablemente que si yo voy a derivar 3x a la 4 directamente acá, yo vengo y digo análisis, voy a derivar y digo 3 que multiplica a x elevado a la 4. Le digo aceptar y ustedes pueden ver que la respuesta es 12x a la 3. Yo vengo y lo tomo y me lo llevo y lo pongo aquí, que me da el resultado que estoy consiguiendo acá. Lo mismo puede ocurrir si ustedes lo hacen aquí. Voy a ocultar esto y ocultar esto que no me hace falta, o si ustedes quieren lo quitan. La función que tengo es 3x elevado a la 4, que es esta que está aquí. ¿De qué otra forma yo lo puedo derivar? De esta manera, miren, f, y aquí dice, miren, la derivada respecto de x. Le digo, derivada respecto de x, donde está aquí el paréntesis, donde está el cursor, coloco g. Y aquí me queda de una vez 12x a la 3. Entonces, aquí tengo yo otra forma de poder conseguir yo las derivadas utilizando los diferentes programas con los cuales nosotros hemos trabajado. Ustedes, como siempre, preguntarán, profesor, ¿yo puedo usar los programas para verificar mis resultados en una prueba y en un taller? La respuesta es claro que sí. Regla de la suma. Esa regla de la suma dice lo siguiente. Si yo derivo respecto de x a la función f de x más la función g de x, eso siempre va a ser lo mismo que derivar a la función f de x
respecto de x por separado y sumárselo a la derivada de la función g de x respecto de x por separado. Es decir, que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y eso se cumple en todo caso. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y si es la diferencia? Simplemente se resta. Entonces aquí tengo la regla de la suma y la diferencia. Entonces ahí tenemos las dos para poder trabajar ese tipo de estructuras. Vamos con otra regla fundamental, que es la derivada de y igual a e a la x. Cada vez que ustedes deriven e elevado a la x, esta es la única función que me vuelve a dar e a la x. Y por supuesto que eso se puede verificar por definición. Pero no lo voy a hacer. Yo me voy a ir aquí y le voy a decir, voy a análisis, voy a derivar. Y aquí, recuerden que el número e en wx máxima se escribe porcentaje e elevado a la x. Y le digo aceptar. Y si ustedes ven, la derivada de e a la x me dio el mismo e a la x. Yo vengo, lo tomo y me lo llevo y lo ponemos acá abajo para que quede la constancia de que vale lo mismo. Pero si yo lo hago ahora aquí, yo voy a quitar esto, vamos a quitar cosas que no nos interesan ya. Y yo voy a escribir aquí el número e, que es este, mírenlo, este e, y lo voy a elevar a la x. Aquí tengo. Pero yo lo quiero derivar. Me voy aquí, digo, voy a derivar a la función f. Y si ustedes ', ustedes dicen, profesor, ya está. La derivada que me dio es a la x. Y fíjense que aquí aparece con la notación f'. Así que en ese caso GeoGebra es como un poquito más amigable en el sentido de arrojarme los resultados esperando. Fíjense, ¿no? Que este resultado es el mismo que tengo aquí y el mismo que tengo aquí. Bueno, en esta parte lo que nos toca hacer es ejercicios. Sin embargo, como a mí me gusta ir adelantando el listado de ejercicios, ustedes se van a ir a la página 181 del capítulo 3.1 y van a hacer todos los ejercicios que están dispuestos desde el 1 hasta el 40. Y ahí tienen 40 ejercicios más para poder resolver. Bueno, voy a anotar aquí lo que va a quedar pendiente para la próxima clase. No los quiero atiborrar tanto para que se pongan a repasar. Queda pendiente la regla del producto y el cociente. Pero también tenemos que hacer ejercicios de la parte anterior para que quede bien claro. Pero queda pendiente la regla del producto y el cociente próxima clase.